Una mención especial a la norma antielusiva específica del artículo 14, esperando que la autoridad la decante adecuadamente en sus instrucciones administrativas, digamos, y eso sería lo que sería muy importante, yo comparto. A mí me gustaría escuchar a Alberto al respecto. No sé, Alberto. Sí, no, ¿se escucha bien? No, muy claro, y esto no es porque lo diga yo, está en la historia de la ley, es público, lo pueden revisar. Todos saben que la generación de este sistema semi-integrado de tributación tiene en su estructura, en su esencia, una característica muy clara, y la ley lo estableció así, es decir, establece una tasa diferenciada, una tasa distinta de tributación respecto a las utilidades que están acumuladas en la empresa versus las utilidades que han sido distribuidas, retiradas o remesadas. Eso es parte de la estructura del sistema. Por lo tanto, ahí hay, como lo hacen en el mundo los sistemas integrados o desintegrados, dependiendo de la modalidad que se use, hay un diferimiento de impuestos. O sea, hay una carga tributaria menor para las utilidades invertidas o ahorradas versus las utilidades distribuidas. Y eso es parte de la esencia del sistema, por lo tanto, malamente podría ser visto en sí mismo el sistema como un sistema elusivo. Para nada, no es así. Y eso es así de claro y no hay ninguna duda, y en esa línea seguramente van a venir las interpretaciones que dicte la autoridad sobre esto, porque ese fue el sentido de la norma y no tiene otra lectura. En segundo lugar, hay una norma antielusión que se hace cargo de esta estructura, es decir, básicamente que cuando esa diferencia de tasas haya sido utilizada de manera elusiva, luego el Servicio de Impuestos Internos podrá, bajo las normas de combate a la evasión o la elusión que tiene la reforma, cuestionarla. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Bueno, antes que pasar a este punto, si ustedes recuerdan la discusión, una de las cosas que se planteó es si en la generación de algún régimen alternativo iba a haber algún listado de inversiones, algunas permitidas, otras no. Otra cosa que se discutió es si este diferimiento iba a tener algún plazo. Bueno, súper claramente, quiero decir aquí, sin ninguna duda, porque así fue, no fue parte de la solución definitiva del proyecto que se aprobó, esas alternativas, que si bien se discutieron por la prensa, también se discutieron en el seno del equipo que trabajó en la implementación del protocolo, ninguna de esas dos cosas quedó, por lo tanto no hay un listado de inversiones o instrumentos de ahorro permitidos o prohibidos, hay libertad para eso, y tampoco hay un plazo en el cual, vencido ese plazo, se tenga que gatillar el retiro, distribución o remesa o alguna tributación. Entonces, el diferimiento es parte del sistema, es un incentivo al ahorro y la inversión. No hay un listado de inversiones prohibidas o permitidas, hay libertad para las empresas para desarrollar esas actividades y tampoco hay un plazo. Entonces, en ese contexto, con esa estructura, debe ser entendida esta norma, que lo que está buscando claramente es cuando haya habido apariencia de inversión, apariencia de ahorro y estas rentas hayan sido en definitiva destinadas a fines distintos. Y luego el Servicio de Impuestos Internos tendrá que probar que eso es así en el contexto de la aplicación de las nuevas normas que, como Carolina decía, tienen una preeminencia de la sustancia económica, comercial, financiera, por sobre la cáscara de ciertas formas que eventualmente podrían ser distintas de lo que en realidad la Administración haya determinado en la práctica de sus actividades de fiscalización. Es decir, cuando hay una asimetría entre el fondo y la forma, cuando haya desapego total entre una y otra cosa, inmediatamente en ese caso la autoridad podrá cuestionarlo. Si hay coherencia entre las formas y el fondo de las operaciones, desde luego, y no hay una vulneración, como decía Francisco, de la norma tributaria, no hay ningún problema. Esa es la esencia de ese sistema y por lo tanto, yo he escuchado que ha habido algún cuestionamiento respecto de eso, pero la verdad no me cabe ninguna duda que las normas interpretativas que dicta Impuestos Internos van a ir en esta línea porque ese fue el sentido y ese fue el acuerdo al que se llegó con el protocolo. Muy gratas tus palabras, Beto. Muy tranquilizadoras también. Muy tranquilizadoras, más que gratas. Sí. Es que se transforman en gratas después de la tranquilidad. Absolutamente. Viene el relajo. Digamos. Así que muy gratas tus palabras, Alberto. Bueno, invíteme más seguido, Layo. No, después de esto ya todas las semanas te vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta, no sé, Carolina, y se refiere al goodwill. ¿Qué pasa con el goodwill para una empresa que se fusiona antes de la publicación de la ley? Y asimismo había otra pregunta en cuanto a qué debemos entender, y ahí podemos compartir entre los tres,
¿qué podemos entender cuando la ley habla de que el proceso Comience de el fusión, proceso. claro, comience en el año 2014 y concluya antes del... Claro, porque en esa pregunta, de alguna manera, la formulación debería ser distinta. No qué pasa Claro. con las entidades que se fusionan antes del 2014, Claro. porque ahí no hay ningún Eso es problema. aparte. Es qué pasa cuando se Bien. fusionan después del 14 y qué van a pedir al final del día para que se pueda entender que inició el proceso de fusión. Eso es. No es para ti, of course que es para ti. No, yo a lo mejor lo veo pero de nuevo, volviendo a los orígenes de las cosas o cuál fue el sentido de esto. Viene un cambio, ¿cierto? Hay un hecho respecto de que hay un cambio en el tratamiento tributario del goodwill, ¿sí? Eso es un dato, Sí. Ahí está la norma. Luego había que hacerse cargo de la transición y de el concepto de economía en marcha, es decir, había procesos que estaban, es decir, la fusión tiene un acto terminal, que son las escrituras que todos conocemos, etcétera, pero desde luego esa es la etapa terminal de un proceso. Entonces, fue un tema también férreamente defendido por Carolina en las distintas instancias de discusión, y ahí, claro, ella planteó un tema que fue recogido y es precisamente dar cuenta de que estos procesos de fusión, que tienen un acto terminal, que es la materialización del proceso, vienen arrastrándose con distintos actos preliminares. Entonces, luego, en la medida en que haya ocurrido, que empiece a ocurrir estos procesos de due diligence, procesos de aprobación de las juntas, discusiones incluso a nivel extranjero, internacional, porque ustedes saben que las estructuras más complejas requieren una cadena de autorizaciones, a veces de entidades reguladoras extranjeras. Bueno, lo relevante, lo clave para saber si estos procesos van a ser o no comprendidos por la nueva norma es determinar algún hito que dé cuenta del inicio de este proceso que tiene un acto terminal, ¿sí? Bueno, tal vez ahí lo recomendar, o uno como contribuyente podría sugerir a la autoridad que dado que esta es una norma que precisamente hoy día está afectando a algunos contribuyentes, sería importante que hoy día la autoridad se pronunciara sobre el entendimiento de lo que estamos... Claro, porque el 31 de diciembre ya no hay vuelta atrás. Claro. Ese es el problema, o sea, ya no hicieron lo que a lo mejor ustedes podrían pedir, que sería bastante gravoso. Imagínate que un contribuyente crea que basta con una citación a junta de accionistas y la verdad es que ustedes pidan que esté no solo citado, sino que informado un hecho esencial a la superintendencia. Entonces, si eso ustedes lo dicen el 31 de diciembre, yo creo que genera una situación atroz, porque ya no hay cómo deshacer lo hecho. Entonces, yo creo que ahí son los tiempos muy necesarios y las oportunidades son especialmente necesarias. Una humilde recomendación. Tomamos el punto, yo al contrario, de hecho, lo reitero, esta instancia es para que retroalimentemos el proceso de implementación. Si esta es una de las cosas que requiere urgencia, Claro. te adelanto que sí, está dentro del cartaganeo del ingeniero civil que está a cargo del proceso, que está con un látigo recorriendo los distintos servicios, apurando. Está este tema dentro de las prioridades. Reiterar lo que señaló Carolina en cuanto a que para aquellas fusiones que hayan hecho uso de este goodwill tributario, ¿no? A la publicación de la ley, eso se sigue usando tal cual, el aprovechamiento tributario se sigue utilizando tal cual como se hacía hasta la publicación y no le afecta la nueva reglamentación, ¿no? Yo puedo hacer una pregunta, pero tratando de por supuesto. representar al público de alguna manera. Es que y porque he escuchado al final del día que más o menos se repiten las dudas a nivel general. Es que hay mucho ruido, ¿no es cierto? Yo creo que esto es bien transversal en dos cosas. Bueno, primero, todo lo que dijo Javier, que yo creo que quedamos todos demasiado preocupados. Yo de verdad quedé con la necesidad de llamar a un abogado, porque me sentí yo absolutamente en absoluta ignorancia. Eso entra a regir a partir del 2017, pero de verdad todo el proceso previo, incluso en temas de impuestos diferidos, que yo sé que no es competencia del servicio ni tuya, pero requiere una preparación previa para saber de verdad cómo traducir a castellano todo lo que dice la ley y que obviamente es difícil, es poco entendible. Si nosotros tenemos dudas que somos por último abogados y nos acostumbramos a leer esto, imagínate el resto del público. ¿Cuándo uno esperaría que empiece a emanar, ya a circular? Yo sé que no son de inmediatas, pero ojalá ya deberían empezar a aparecer, no al 2017 porque ya ahí fue tarde. Esa es la primera, y la segunda es que en relación a lo mismo, muy ligado a lo que es el artículo 14, todas estas nuevas obligaciones y cargas importantes de información, hay muchas dudas si aplica para estructuras ya hechas o para trusts, para inversiones en el extranjero hechas a partir de la vigencia de la nueva normativa que es 1 de enero del 2017. Ahí hay mucha confusión. Bueno, dos cosas. Primero, volviendo a los principios de la reforma, yo creo que aportan bastante tranquilidad, no sé si tranquilidad es la palabra, pero por lo menos aportan mayor claridad.
Respecto a lo que planteaba Javier, efectivamente se ha dado bastante esta discusión, un poco sorprendente a mi juicio, porque lo he escuchado incluso algunos importantes expertos tributarios. El análisis que hacen es diciendo, y yo es primera vez que lo escucho en todos mis años dedicados a los impuestos, que parece que el FUT era muy fácil y muy simple y esto es muy complejo. Es decir, yo primera vez en todos los años que llevo en esto es que alguien dice que el FUT era fácil, pero lo he venido escuchando en estos últimos 3 o 4 meses. Y la verdad es que si uno lo mira con un poquito más de contexto, la verdad es que el FUT tampoco es fácil. El FUT ha sido además evolutivo porque nació en un determinado momento, pero Impuestos Internos fue sacando, de hecho el FUT nace como sistema en el año 84, pero la primera gran circular del Servicio de Impuestos Internos es recién del año 90. Entonces pasaron varios años en que incluso la propia autoridad administrativa estaba tratando de entender lo que había pasado con el nacimiento de esa norma. Y para qué decir cambios de criterio que ustedes también han comentado en muchos seminarios, que han ocurrido incluso recientemente, que tienen que ver con la forma de entender el FUT. Entonces, si uno quisiera predicar simplicidad o complejidad, para ninguno de los dos sistemas. Son de complejidad media alta. Que es una relación de costumbre con el FUT. Estamos más acostumbrados al FUT. Costumbre, sí. Es un enredado o un complicado conocido, si se quiere. ¿Sí? Sí. Pero sí quisiera además contarles que una buena forma de entender los nuevos sistemas es a partir del FUT. Es decir, hay muchas cosas que tienen una lógica muy similar, desde el punto de vista estructural, de la mecánica, etc. Entonces, en la medida en que se vaya produciendo análisis mayor, yo creo que Javier produjo un impacto muy porque expuso en tiempo breve buena parte de la complejidad. Sí. ¿Sí? Pero si uno empieza a mirar esas láminas que él presentó, la verdad es que y empieza a ver cuál es la lógica que hay detrás de cada una de las imputaciones, el porqué de un determinado camino u otro, va encontrando cierto sentido a ciertas cosas. Podrá estar de acuerdo o no con las decisiones legales que están ahí involucradas, pero empieza a hacer cierto sentido. Yo creo que eso va a ir evolucionando en la medida en que se vayan conociendo las instrucciones. Quería contarles que hay un plazo autoimpuesto por este equipo de implementación. Obviamente la idea es que las instrucciones que tienen que ver con las cosas que van entrando en vigencia inmediatamente vayan saliendo primero, y eso es de toda lógica. Pero a pesar de que hay cosas que incluso entran en vigencia en el año 2018, la idea es que todas las instrucciones necesarias para la adecuada inteligencia de esta reforma tributaria estén dictadas no más allá de octubre del próximo año. Perfecto. Bueno, y es un proceso que ya empezó con las 2 circulares que yo ya comenté, la 50 y la 51. Seguramente esta semana va a haber más noticias, van a empezar a salir algunas instrucciones un poquito más grandes también respecto de otras cosas, pero quiere dejarse cerrado ese proceso hasta ahí. Hay cosas que no va a ser posible por restricciones de tipo legal. Por ejemplo, un reglamento no puede ser dictado antes de que exista la facultad para dictarlo. Y esa facultad solo existe en el momento en que la norma que permite dictar ese reglamento esté vigente. ¿Sí? Entonces, por mucho que uno quiera anticipar ciertas instrucciones, por restricciones de tipo legal no será posible. Estará listo para que ocurra inmediatamente con la vigencia, pero la idea es que a lo menos todas las instrucciones de impuestos internos para el entendimiento de esto estén hacia mediados, hacia octubre del próximo año ya plenamente dictadas. Y en relación a la segunda pregunta, básicamente, ¿cómo va a ser la interpretación de las vigencias de las nuevas normas de información? Sí, yo no quiero arrogarme las facultades del director del Servicio de Impuestos Internos, porque es él el que interpreta administrativamente las normas tributarias. Yo les pediría algo al revés, es decir, que SOFOFA sea un canal para que a través de SOFOFA ustedes nos planteen todas esas inquietudes. Nosotros además, este ingeniero del que yo les hablo, que le estoy hablando tanto que yo creo que algunos ya lo quieren conocer, pidió que nosotros sistematizáramos este proceso y que inyectáramos estas dudas dentro de una base de datos general que vaya alimentando a su vez las distintas instrucciones, los reglamentos, las circulares, ¿podemos etcétera. tener acceso a esa planilla? Usted sabe que los ingenieros son celosos de... No lo sé. ¿Van a abrir un periodo de consultas, ponte tú, o no? No creo que haya tiempo para hacerlo, bien. porque estamos priorizando que las cosas salgan lo más rápido posible, porque una vez que estén en producción, como dicen los ingenieros dicen que las normas entran en producción, una cosa que yo no había escuchado nunca. Pero de ahí además van a seguir surgiendo más dudas. O sea, una circular empieza a su vez a generar... Oye, yo comparto con lo que tú señalas en cuanto a que el FUT en su origen nadie podría decir que no era complejo, digamos. Yo creo que por el contrario era bastante complejo. Y como muy bien, por eso que comparto, yo creo que lo que dices tú, si la gran diferencia está
en que mientras teníamos un sistema ya con más de 30 años de historia, en que habían una jurisprudencia administrativa tremenda de impuestos internos, insisto, con 30 años de cursos, de clases, de entrenamiento, etcétera, frente a nuestro sistema tributario, más allá que el nuevo sistema tributario sea un poco más complejo tal vez, uno no puede decir que es muchísimo más complejo, bueno, a lo mejor es un poco más complejo, pero ciertamente que esto conlleva un gran desafío para todos los contribuyentes, para todos los asesores, por cierto, para la autoridad, toda vez que también estamos enfrentados a un país cuyo Producto Interno Bruto es varias veces superior a lo que era cuando se entabló el sistema tributario anterior, y reconocer humildemente que un cambio de esta naturaleza a cualquier sistema tributario en el mundo presenta desafíos tremendamente importantes. Yo creo que es súper importante, Beto, te lo digo con todo cariño, o sea, pero yo creo que, y además entiendo que esa es la posición de ustedes, yo creo que en esto hay que ser muy, muy humilde, hay que entender lo que estamos conversando, precisamente para que humildemente todos, tanto del sector privado como del sector público, hagamos lo posible para que esta transición, ¿cierto? Y para que cuando, ojalá en unos años más, todos podamos decir, oiga, mira, en realidad no era tan complejo, o en realidad, si bien es complejo, pero ya lo estamos manejando, que era lo que pasaba con el fondo anterior, que todos decíamos que era complejo, porque a ver, cuando se lo teníamos que explicar a los contribuyentes extranjeros, por Dios que nos costaba, ¿cierto? Bueno, ahora nos va a pasar eso mismo con un grado más de dificultad, pero nuevamente, para que ojalá en unos años más miremos hacia atrás y podamos decir, bueno, ya pasamos esto, el país está produciendo, en realidad este gran desafío de la implementación es un desafío que se ha logrado superar, requiere, insisto, de la máxima humildad de todos nosotros, tanto de los profesionales, del sector privado, del sector público, porque yo creo que aquí actuar de otra manera lo único que va a hacer es perjudicar a nuestro país. Muchas gracias a todos y quisiera dar por cerrado el encuentro.